si hoy hubiera un gran desastre natural, Dios quiera que no ocurra, pero si hubiese eso, si pasara eso, y solo quedáramos unos cuantos o cientos de miles de personas con vida, y tuviéramos que formar una sociedad totalmente nueva, ¿cómo lo haríamos? A mí se me vienen varias películas a la mente, donde muchas tienen en común la creación de un nuevo sistema de leyes, un nuevo sistema de liderazgo y un gran deseo de partir ahora haciendo las cosas bien y mejor. ¿Se les vienen a la mente varias películas así? Un futuro donde todo queda la embarrada y ahora con este liderazgo nuevo, estas leyes nuevas, ahora va a funcionar todo bien. Y lo que estamos viendo ahora en Deuteronomio funciona de manera similar. Nos encontramos con el pueblo a punto de entrar a la tierra prometida y con Moisés predicando su segundo sermón para que el pueblo supiera cómo vivir en esa tierra prometida. Un sermón centrado en la ley de Dios y esta aplicada a su nuevo contexto, la tierra prometida. En un sentido, Dios a través de Moisés le está dando todas las herramientas para formar una nueva sociedad. Una sociedad ahora establecida como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios. Y para formar esta nueva sociedad santa, se necesitan líderes santos, escogidos, apartados por Dios, dedicados a Dios. Y eso es precisamente lo que veremos hoy. Líderes para ser una nación santa. Los invito a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que ya hemos escuchado. Tu palabra que ha sido leída. Señor, te quiero pedir que nos ayudes a entenderla, a sacarle el máximo de provecho y que abras nuestros ojos espirituales para ver qué es lo que tú nos quieres decir. Y que esto moldee nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Ayúdanos mucho a poner atención, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No sé cómo lo hacía Aldo, que es más alto que yo, para mirar tan abajo. El primer tipo de líder que ellos necesitarían serían los jueces. Al comienzo de Deuteronomio, Moisés recordó que cuando estaban aún en Horeb, se había hecho necesario nombrar jefes que los ayudaran con los problemas, las cargas y los pleitos del pueblo. Miren el capítulo 1, verso 12. Moisés se pregunta: ¿cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Designen de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Y más adelante dice: les di a sus jueces la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad. No sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Entonces ahora, cuando ya estuvieran en la tierra prometida, sería necesario establecer algo más específico. Miren el capítulo 17 del 8 al 9. Si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Estos jueces, se lo puedo categorizar como jueces, así como los mencionados en el capítulo 1, habían sido puestos ahí por Dios para erradicar el mal entre su pueblo, para promover un santo temor a Dios y para promover su justicia. En esta nueva sociedad, el objetivo era erradicar el mal. Como recién leíamos en el capítulo 1, los jueces debían ser imparciales, tanto con los israelitas como con los extranjeros, con los débiles como con los poderosos. También debían ser
firmes, no dejándose intimidar por nadie, considerándose como representantes del santo juicio de Dios. Y el pueblo debía ser obediente. Obediente al dictamen de estos jueces, a las instrucciones de los jueces, temiendo al Señor, temiendo la consecuente condena de muerte por desacato. El segundo subgrupo dentro de los líderes civiles que dirigirían a los israelitas para ser una nación santa en la tierra prometida sería el rey. Un grupo centrado en una persona, el rey. Aunque los israelitas ya tenían a Dios como su rey, un rey humano no sería necesariamente incompatible con eso. De hecho, en los libros anteriores del Pentateuco podemos encontrar referencias a que un rey humano siempre había sido parte del plan de Dios. Ahora bien, lo importante es que este rey humano, no debía ser como los reyes de las naciones vecinas. Debía tener características que lo distinguieran de los otros. Debía ser diferente. Debería ser santo a la manera de Dios, apartado. El rey debía ser israelita, sin muchos caballos, sin muchas mujeres y no acumulador de riquezas. Vayan viendo conmigo, verso 15. Israelita escogido por Dios, no un forastero, no un extranjero. No fuese que trajera otras costumbres, que trajera otras creencias, otros dioses que contaminaran la nación santa del Señor. Verso 16, sin muchos caballos. Confiar solo en el Señor de los ejércitos. No confiar en su propio poder militar. Si tengo muchos caballos, o lo que hoy día sería tener muchos F-16, F-22, no sé en qué número van, pero no confiar en ese poder militar humano. No confiar en el poder militar que otras naciones y otros dioses le podían proveer, sino confiar en el Señor de los ejércitos. Y obedecer al mandato del Señor de no volver atrás, no volver a Egipto, del lugar donde habían sido esclavos y Dios los había sacado. Verso 17, sin muchas mujeres. El rey debía escuchar al Señor primeramente. No escuchar y tratar de agradar a cientos de mujeres. Mujeres con sus propios deseos, con sus propias opiniones. Mujeres de otros pueblos, mujeres con otros dioses, con otras religiones, con otras costumbres. Todo eso haría que su corazón se desviara del Señor. Verso 17, no acumulador de riquezas. Su confianza debía estar en el Señor. Su identidad debía estar en el Señor. Su riqueza debía encontrarla en el Señor mismo, en su palabra, en la provisión del Señor. Y de esa forma distinguirse de los otros reyes que solamente iban tras las riquezas, tras el poder. Siendo un rey santo, debía ser diferente a los otros reyes. Y de esa forma ser capaz de dirigir al pueblo de Dios para transformarse en una nación santa. En transformarse en la nación santa de Dios, en esta nueva sociedad. Una nación que vive dependientemente solo del Señor, que vive de una manera diferente a las otras naciones y que persigue los intereses que el Señor ha dado valor. Una nación que le importa lo que a Dios le importa. Además, el rey debía pastorear su propio corazón. Cuidar su corazón para así pastorear al pueblo de Dios. Verso 18.
tendría una copia de la ley a su alcance. Aquí me emociono porque tener una copia de la ley no era cosa fácil, no habían imprentas. Imagínense el trabajo y el costo que tenía recibir ese material escrito que era la palabra de Dios misma. ¿Por qué me emociono? Porque nosotros tenemos ese privilegio todos los días acá y en nuestros celulares. Ese fue el paréntesis, pero el rey tendría una copia de la ley a su alcance para leerla todos los días de su vida y así aprender a temer al Señor, leyendo su Biblia. Buscaría cumplir lo que la palabra de Dios le enseña, manteniéndose humilde, sometido a Dios, sometido a su palabra, igual que el resto de la nación. Y si miramos cómo sigue la historia de Israel, ciertamente tuvieron reyes, algunos con pocas características de las que hemos visto ahora, y otros con casi todas. Podemos ver más adelante en la historia que David llegaría a ser una de las grandes expresiones de este rey, el rey que Dios quería. Pero incluso él cayó. David y su hijo Salomón, a quienes podríamos considerar que están como en la cúspide de la clase de los reyes, cayeron. Y su descendencia cayó, y cayó, y cayó. Aunque eran verdaderos israelitas escogidos por Dios, sus corazones se desviaron por muchas mujeres, por buscar mujeres en otros pueblos, por volver a Egipto, por hacerse de muchos caballos, por acumular riquezas, por dejar de lado la palabra de Dios, por no pastorear sus propios corazones. Pero la promesa de Dios, verso 20, la promesa de Dios no dejaría de cumplirse. La descendencia del rey reinaría por mucho tiempo, por la eternidad, sobre Israel. El tercer tipo de líder que ellos necesitarían serían los sacerdotes. La tribu de los levitas estaba encargada de toda la adoración a Dios, de la vida cúltica, de la administración del tabernáculo y de todo el sistema sacrificial. Toda su vida y todo lo que ellos eran, los levitas, los pertenecientes a esta tribu, estaba dedicado a ministrar al pueblo de Dios. Y dentro de ellos destacaban especialmente los sacerdotes. Los sacerdotes de Israel no eran como los sacerdotes paganos, los sacerdotes de otros pueblos vecinos. Ellos debían distinguirse y guiar al pueblo en su adoración de una manera distintiva, sin dejarse influir por las naciones vecinas. A Dios se le adora como a Dios le agrada, como Dios lo ha estipulado. Los de la tribu de Leví no tenían ningún patrimonio terrenal, solo dependían del Señor. Y el Señor mismo sería su herencia y su recompensa. Cuando pienso en ellos, yo me impresiono. Es una tremenda labor. Desde el momento que nacen hasta la muerte, toda la vida, todo el día, todo lo que son como familia es servir a Dios y a su pueblo. Llevar al pueblo a la adoración. No es como, ahora me quiero dedicar 8 horas al día a hacer levita. 40 horas a la semana. No sé en cuánto va, 44, 45, 40, no sé. Tampoco es mi tiempo libre. Voy a hacer levita en mi tiempo libre. No, soy levita. Así como soy santiaguino, soy levita. Es como si Felipe, pero es como si Felipe se llamara Felipe de Leví. Su antepasado es Leví, entonces él tiene apellido de Leví. Y eso significará inmediatamente que él tiene que estar en el audio toda su vida.
Toda su vida destinada al servicio a Dios. En ese caso, en el tabernáculo. Esto habla de la santidad de Dios. Solo podían ser sacerdotes quienes Él escogiera, según las reglas que Dios ponía. Sus vidas, la de los levitas, estaban enteramente dedicadas a Dios. Y a diferencia de los sacerdotes de las naciones vecinas, esto no significaba un beneficio personal. Llenarse de ganancia, de disfrutes, de placeres, de poder. Tampoco significaba una adoración de maneras impuras. Tampoco significaba manipular a los dioses. Y estos líderes cumplieron fielmente su función por siglos. Algunos cayeron, algunos profanaron los ritos del Señor, algunos profanaron el lugar especial de Dios, perdieron el temor a Dios, buscaron su beneficio personal. En la historia de Israel, ya en la tierra prometida, también los levitas vivieron una decadencia. Incluso para los tiempos de Jesús, su labor había sido relegada y aplastada por líderes de sectas político-religiosas. Esos líderes de la política y de la religiosidad del poder había opacado la importancia de los levitas y de los sacerdotes. Ahora, no sé si se han dado cuenta que he dicho muchas veces que el objetivo de estos líderes que hemos visto era formar una nación diferente, una nación distinguible de las naciones vecinas. La pregunta es, ¿de dónde estoy sacando eso? Además del contexto de todo el Antiguo Testamento, del Pentateuco, de estos primeros 5 libros de la Biblia, y específicamente de Deuteronomio, también lo podemos ver acá en los versos 9 al 14. Miren. Leámoslo. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. Más adelante dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan hechiceros y adivinos. Pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. Para ser una nación santa, apartada para pureza, una nación diferente a sus vecinos paganos, debían hacer todo lo posible por no ser influidos por las costumbres, creencias y ritos de ellos. Todas esas prácticas buscaban, como dije anteriormente, manipular a los dioses. A que ese Dios no se enoje, entonces voy a sacrificar un niño para que ese Dios esté tranquilo. Caricaturizando un poco la situación. En cambio, al Señor no se le puede manipular. La manera de adorarlo debe ser acorde a su carácter. Y el futuro es del Señor. El pasado también, el presente también. Pero el futuro es del Señor. Y Él decide a quién y qué mostrarle. Él decide qué mostrar de sí mismo. Y también decide cómo darse a conocer. Él se revela. Y Él es santo y su pueblo también debería serlo. Por eso su sistema judicial debía ser diferente, su rey debería ser diferente, sus sacerdotes diferentes. Y también el cuarto tipo de líder, los profetas. Así como el Señor prohibía y prohíbe el consultar hechiceros y adivinos, Él mismo proveería de profetas que cumplieran un rol como el de Moisés. Comunicar las palabras de Dios a su pueblo. Hablar en el nombre del Señor. Ser su portavoz. Eso es un profeta. Miren los versos 16 al 18.
Les voy a dar unos segundos para leerlo. ¿Quién habla? Es el Señor quien habla. La autoridad del profeta está centrada en el Señor, en la palabra del Señor. El profeta debía hablar lo que el Señor le mandara, ni más ni menos. Y con esa autoridad el profeta puede liderar al pueblo de Dios, y por eso el pueblo debe escucharlo. Y al escuchar al profeta, entendiendo que el profeta está hablando con la voz de Dios, así el pueblo sería moldeado por la palabra de Dios para ser una nación santa en la tierra prometida. Versos 19 al 20. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo, dice el Señor, le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Y así fue en la historia de Israel. Dios levantó profetas, como Moisés, transmisores de la instrucción de Dios, quienes proclamaban la palabra del Señor, a quienes el pueblo debía y muchas veces obedecieron. Algunos fueron mejores que otros, pero el Señor continuaba hablando a su pueblo a través de estos líderes, de manera de formar, a través de sus llamados y de sus correcciones, a la nación santa que lo representaría. Cuando el pueblo obedecía a la palabra de Dios dada por los profetas, el pueblo le iba bien. Eran bendecidos. Pero cuando desobedecían a lo que el Señor había mandado, cuando hacían oídos sordos o simplemente hacían lo contrario a lo que el profeta estaba diciendo, entonces les iba mal y experimentaban la maldición del pacto. Ahora hemos visto todo esto y cómo todo esto los preparaba para vivir en la tierra prometida. Y cómo esto tiene su cumplimiento parcial en la historia de Israel que vemos en el Antiguo Testamento. Pero podemos ver también que todas esas instrucciones sobre los líderes necesarios para ser una nación santa están apuntando al gran líder que formaría en sí mismo a su pueblo santo. Todo esto que he hablado hasta ahora, y que puede ser medio latero incluso, todo encuentra su perfecto cumplimiento en Jesús. Él es el gran juez. Él es el gran rey. Él es el gran sacerdote. Él es el gran profeta. Él es el gran y mejor juez, que distingue el bien del mal, que juzga el mal, que decide con plena sabiduría, que vela por el débil, que levanta al desvalido, que busca erradicar el mal. Ese es Jesús. Jesús es el gran y mejor rey, el verdadero israelita, descendiente de David, fiel al Señor, que no confió en su fuerza militar, sino solamente confió en el poder del Señor. Jesús sometido a la ley, humilde, obediente. Jesús es el gran y mejor rey, el verdadero rey santo que busca el bien de su pueblo y no el propio. Él es el buen pastor. También es ese hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche y que no cayó como los reyes de este mundo. Jesús es el gran y mejor sumo sacerdote. En Jesús se centra la adoración del pueblo. Jesús también dependió, como los sacerdotes, los levitas, dependió solamente de Dios. Él no tenía herencia, no tenía ni a dónde reposar la cabeza. Él es el gran sacerdote. Él es el intermediario entre Dios y el pueblo.
tan gran sacerdote que se ofrece a sí mismo como el sacrificio a Dios. Se ofrece a sí mismo como el sacrificio para purificación y santificación de su pueblo. Y Jesús es el gran profeta, el gran y mejor profeta. Dios ha hablado definitivamente en Jesús. Él ha dado toda la autoridad, a Jesús se le ha dado toda la autoridad del Padre para que lo escuchemos a Él. Jesús es la palabra de Dios. Él es el Verbo. Su palabra es verdadera y demostrada con gran poder. Y toda la Biblia habla de Jesús. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿de qué nos sirve saber estas cosas? ¿En qué aporta conocer el sistema de liderazgo que Israel debía utilizar una vez dentro de la tierra prometida? ¿O cómo nos afecta saber que Jesús es el perfecto líder que reúne todas las características para liderar, guiar, gobernar y cuidar al pueblo de Dios para hacerlo santo? ¿De qué me sirve? Primero, creo que esto nos ayuda a tener el marco histórico para interpretar toda la Biblia, pero también para interpretar la realidad. Con los jóvenes hemos hablado de esto. La gran historia de Dios me ayuda a interpretar la realidad, lo que nos rodea, a la manera que Dios quiere que la interprete. La gran historia de Dios se vuelve nuestra cosmovisión, con la que evaluamos la realidad que nos rodea. Pero es importante entender cómo Dios quiere que las cosas funcionen. Segundo, esto nos ayuda a entender por qué la vida, muerte y resurrección de Jesús es tan buena noticia. Porque Él es el gran líder. Tercero, esto moldea el tipo de liderazgo que deberíamos anhelar y promover. Pero sobre todo, esto nos habla del tipo de liderazgo que encontramos en Jesús. Entonces, si yo estudio Deuteronomio y veo, a ver cómo son los líderes que a Dios le agradan, y después leo el Nuevo Testamento, por eso Jesús es llamado el gran profeta. Lo reconozco como el gran líder del pueblo de Dios. Y cuando vemos a Jesús como el gran juez y rey, cuando lo vemos como el gran juez y rey que necesitamos para ser transformados en el santo pueblo de Dios, somos animados y desafiados. Si alguien de aquí tiene hambre y sed de justicia, vemos que Jesús es el gran juez que hará justicia, que forma a su pueblo en justicia para hacer justicia. Si estás viviendo en descarada desobediencia a Dios, teme a Jesús como el gran juez. Respétalo, obedece sus mandamientos, confía en su juicio y respeta su dictamen de lo que es bueno y lo que es malo, del bien y del mal. Si te encuentras sin dirección y quieres ser liderado, quieres ser guiado en esta vida, Jesús es el gran rey, el pastor de su pueblo. Si te cuesta someterte a las autoridades o someterte a Dios mismo, déjame decirte que Jesús es el gran rey, ante quien toda rodilla se doblará. Sométete a Él voluntariamente. El gran rey ha puesto a las autoridades sobre nosotros. Querida iglesia, confiemos en Jesús como nuestro gran y perfecto líder. Seamos dirigidos por el gran juez, por el gran rey, para vivir santamente. Sometámonos a su autoridad. Velemos por la justicia como Él lo hace. Ahora quizás hay personas acá que quizás sienten que Dios está lejano, que Dios no se identifica contigo, o quizás te sientes indigno.
déjame volver a decirte que Jesús es el gran sacerdote, el perfecto representante de Dios, que se identificó en todo contigo, siendo también tu representante ante Dios, el intermediario, el perfecto intermediario, hasta al punto de tomar tu lugar, mi lugar, y ofrecerse a sí mismo como el sacrificio ante Dios. Él toma todas nuestras dolencias y las carga en Él, en su cuerpo. Toma toda nuestra indignidad y la clava en la cruz para darte plena confianza para relacionarnos con Dios. Quizás hay personas aquí que creen que quieren ser guiados, pero están perdidos, se sienten perdidos. Que no saben cuál es la voz de Dios, qué es lo que Dios quiere, o que sienten que Dios no les habla. Déjame volver a decir que Jesús es la voz de Dios. A Él podemos escuchar, por Él podemos ser guiados, a Él podemos escuchar en su palabra. Siempre me acuerdo de esta frase que he escuchado de muchos jóvenes por años. Dios no me habla. Dios me habló, escuchan eso, pero ellos no lo sienten, no lo han experimentado. Lee tu Biblia. Así Dios te habla. La Biblia es su palabra, porque como hemos visto hoy, toda la Biblia trata y apunta a Jesús. Querida iglesia, Él nos forma como su pueblo para ser santos, diferentes, apartados, tener el carácter de Dios. ¿Cómo nos forma? Con su gran líder. Jesús es nuestro gran líder, que se dio por nosotros. Así que dejemos que Él sea nuestro gran líder, para que nos transforme en su santo pueblo, que vive distintivamente en este mundo malvado. Los invito a orar. Padre, gracias por darnos esta cosmovisión, esta manera de ver la realidad, de cómo deberían funcionar las cosas, de lo que consideramos buenos liderazgos. Te damos gracias por poner a tantas personas que cumplen con estas características, por poner a jueces en tu gran historia, poner a jueces, profetas, reyes, sacerdotes, que guiaron al pueblo de Dios. Así que por medio de ellos también leemos sus palabras escritas en nuestras Biblias. Pero Señor, te damos muchísimas gracias por Jesús, nuestro gran líder, que realmente quiere nuestro bien, que realmente puede transformarnos en esa nación que está bajo tu gobierno. Gracias por Jesús. Y te pido que en el poder de tu Santo Espíritu nos vayas transformando como individuos, pero también como familia, como iglesia, para ser esa nación santa que te refleja a ti. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.